se utiliza como para competir, Sí, señor. para hacer competiciones, como... Eso porque viene en un principio de los canarios, con lo que se defendía. Tenían, llamábamos el garrote, porque antiguamente la ley las hacía dos personas en un trato, trataban una cosa, y entonces si se arrepentía uno, ese ya había que bajarlo, porque engañaba. Y luego, en muchas cosas, el garrote se usaba porque si venían a abusar, era el arma que había para defender. Como vivíamos en los campos, vivían en los campos, venían a traicionarlo, a robarlo, porque siempre ha habido gente de mala idea. Y si los alcanzaban a ver, había garrote, que por eso el garrote siempre se usaba. Nosotros mismos, yo parcialmente, yo no me gustó nunca castigar a nadie. Teníamos una familia muy vieja, que eso eran muy nombrados, conocidos por los Lorenzo y Menes. Esa gente era, no jugadores, muy brutos, porque la persona que aquellos hombres le tiraran un palo no escapaba. Y ahí venía la asistencia esa de jugar al garrote. Y estos míos, los muchachos, que yo no sé si a ustedes algunos, nos veíamos en la cumbre, entonces los juntábamos los chicos y los padres, mis tíos, los primos. Les dije, chiquillos, jueguen el garrote para que sepan defenderse. Porque el hombre que no se defiende no vale nada. Y ahí venían las historias esas. Desde aquí miraban ellos hacia allá cómo se construía la primera casa, de Casa Pastores. Hombre, el tema de esto de que se llame Casa Pastores, supuestamente, que lo hemos hablado por ahí, es que la gente que venía de Sardina venía a buscar aquí el suero, o el queso, o la leche. Y entonces la gente cuando se tropezaba, según Manuel, se atravesaba por el camino. ¿A dónde va? No, voy a casa de los pastores a buscar leche. ¿De dónde viene? Ah, vengo de casa de los pastores a buscar leche, a buscar suelo, a buscar queso. Y con el rollo de venir del tal, pues se quedó al final el barrio justo ese que está enfrente, Casa Pastor. Sí, Manuel Manuel nunca fue una persona violenta. Manuel lo que sí es un gran informador. Y lo que te hace es que él convivió con gente garrotera de la época, sus tíos y sus retíos eran pastores, y además que les enseñaron, los padres les enseñaron a ellos a jugar. Él se tuvo que ir a la guerra, pero de todas maneras, cuando chicos jugaban, ellos no eran gente que fueran buscando jaleo precisamente por ahí. Y lo que se conoce son a todo el ramillete de jugadores más o menos conocidos. Evidentemente él convivió
convivió con la mayoría de ellos. Y después tiene una forma de ver los palos que no la tiene uno. El rollo de haber visto y haber estado jugando con los garrotes, pues él incluso ve cosas con el palo que tú, por la visión que tenemos nosotros, pues no las ves. Manuel lo que hace es confirmar lo que ya se había rescatado hacía unos años atrás y que estuvo como un tiempo ahí bastante paradito. Bueno, lo que hace es certificar el tema, pero además en amplitud, no solamente. Y después eso, pues tiene algunas técnicas un poco novedosas, lo que eran los enganches, que él decía que servía más que nada para demostrar al otro sobre el poderío que tenía. Lo que dejaba es dejándolo en evidencia, que si quería le podía dar más palo. Al principio, como todo el mundo, como toda esta gente reticente en el tema, que no sabía y que no quería saber, pero porque esto era un tema bastante serio. Hay denuncias, hay gente que se dio leña, hubo gente que falleció, esto de juego poco, era a darse leña. Pero vamos, yo creo que Manuel, la capacidad que tuvo es la de entender de que que había gente interesada y que esto, yo creo que a través de nuestro o a través de lo que estaba viendo, entendía de que esto era algo importante. Yo creo que eso es un poco la capacidad que tuvo Manuel de un poco luego ofrecerse y mostrarse y darlo todo, no solamente en el palo, sino como hablamos antes, en esos zurrones, en enderezar garrote, en contar historias, en contarte lo que es leyenda, la historia del palo, sitios, lugares. Te cuenta la historia realmente más o menos como se cuenta que fue. Que lo único que viene certificado es que si a Manuel ya le habían contado esa historia, una persona con 80 años, quiere decir que ya desde hace un par de siglos se venía ya con esa anécdota. Que aunque aquí no han habido escuelas propiamente dichas, sí que hubo una forma de utilizar los palos. Y bueno, el referente es Maestro Paquito. Hay varias gente que vivió historias en torno al tema del garrote. Si te enfrentabas con alguien con palo, y no siempre era palo con palo, sino palo contra cuchillo, o palo contra nada, o palo contra macana. Y como decía Manuel, que no había baile bueno si no había pelea. Y le decía que cuando yo fuera a los bailes de Guayadeque que tuviera cuidado que no te majaran las liendres. Es decir, que no te dieran palos en la cabeza. Que no te dieran palos en la cabeza. Con que primero contactemos fue con Miguelito Mayor, que a su vez tenía otro hermano en Carrizal, que ese sí, el otro hermano de Carrizal sí se ve que fue el jugador o jugador no, que peleaba con el garrote porque nada, por su nervio y por su forma a la vez que fuimos entrevistando, bueno, un poco más y nos salimos de allí a palo. Hubo unos primeros acercamientos hacia la figura de Manuel Guedes, de Manuelito Guedes, ¿no? Entonces en los primeros acercamientos nosotros realmente éramos muy jóvenes y estábamos descubriendo un pasado que nos estaba incluso sorprendiendo a nosotros, ¿no? En las primeras aproximaciones, digamos, simplemente rasquemos. Ya después fue un trabajo que vino a cabo de muchísimos años. Que cogimos una confianza bastante cercana a Manuel Guedes. Habría que agradecérselo a él, ¿no? Esa cercanía, porque fue él el que fue capaz de acercarse a nuevas generaciones, ¿no? O sea, nos trataba de igual, ¿no? Entonces en aquella, digamos, en los últimos años de su vida fue cuando indaguemos más en su pasado. O sea, cuando él tenía 7, 8, 9, 10, 11, 15 años, ¿no?
que conservaba bastante memoria. Situarlo en esa época para que él nos hablara de esos que fueron sus retíos, sus abuelos, esos familiares, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que registrar esa estirpe de garrotistas por la que tú me preguntas, ¿no? Entonces, claro, Manuel nos empezaba a hablar de Cho Caballero. Lo trataban como tío, que no eran tíos, simplemente que vivían en la misma zona donde se criaba. Y Manuel nos contaba, él siendo chiquillo, cómo se sentaba a la vera en las tardes en la cueva, y Cho Caballero les hablaba de esa gente, ¿no? De esos garrotistas que tuvieron pues sus escarceos con garrotes en las manos. Intentábamos situarlo en que él nos hablara de su abuelo, porque sabíamos que el garrote le venía en su familia de sus antepasados. Entonces, como queríamos indagar ahí, entonces él nos daba esos nombres. Nos hablaba mucho, por ejemplo, de un retiro suyo, ¿no? Que era Cho Cristóbal Guedes Torres. Con tanta puntería nos hablaba Manuel que todos sus datos solían ser bastante fidedignos. Quiero decir, cuando me hablaba de esa persona, yo tuve la curiosidad de preguntar por esa persona y ir a los registros, o sea, sabiendo más o menos el año de la muerte, en el año 1926 en este caso, pues conseguías el acta de defunción, con lo cual ya sabías a la edad que murió, con lo cual sabías el año en el que nació, con lo cual sabías dónde buscar la partida de nacimiento, para seguir indagando más atrás. O sea, Manuel tenía una habilidad increíble. Nos decía cosas a veces con cierto carácter de leyenda, y ciertas cosas que él vio, pero siempre nos diferenciaba. Nos decía, Eduardo, esto se contaba así. O si no, nos decía, no, Eduardo, esto lo vi yo. ¿No? O sea, Manuel ha sido una persona que fue bastante, en las corroboraciones que yo he hecho, buscando los datos, muy cierta. Entonces ya a finales de 1800 ya estaban asentados Guedes en la zona de lo que antes se conocía como el Taro, ¿no? En la zona de Doctoral, ¿no? Y eran esos Guedes que bajaban de la cumbre hacia la costa en busca de los rastrojos en aquella época que se cultivaba sobre todo el millo, ¿no? Entonces eran los rastrojos que se aprovechaba para el ganado. Y es ahí donde pudimos hacer que Manuel nos hablara de esos garrotistas, de los Casimiros, de los Caballeros, de sus tíos retíos, de sus abuelos, ¿no? Él nos decía que a él de pequeño, junto a él con Panchito Caballero, dice, no, a mí y a Panchillo nos ensayaban de chico, pues en este caso era Cho José Caballero, ¿no? Concretamente se refería a él como que fue quienes los ensayaban, ¿no? Para ellos, para sus retíos o sus abuelos, tenían que saber defenderse. Entonces nos hablaba de quienes los enseñaban. Nos contaba historias de que en el patio de las cuevas, pues ellos jugando con el garrote formaban una revoltura que a lo mejor rompía, no sé si la talla de la bolsa, ¿sabes? Y entonces venían y le llamaban la atención los más mayores, ¿no? Entonces era un poco el buscando esos orígenes, ¿no? Buscando a esos garrotistas de aquellas épocas. Porque ellos siempre se refirieron como que el garrote era cosa de gente de antes. O sea, él se hacía como que para él también era nuevo, ¿no? O sea, no, esto era de gente de antes a ellos. Buscar mucho más atrás en el pasado para llegar al mundo indígena de Gran Canaria es muy complejo, ¿no? Nos metemos en un terreno muy farragoso, muy empantanado, ¿no? Pero nos nombraba eso, nos nombraba a los Casimiros de la cumbre, vuelvo a repetir, sobre todo a Cho José Caballero y a los caballeros. Eran tratados como tremendos garrotistas, tanto en el uso del garrote para caminar, que es lo que entendemos como garrote de salto, ¿no? Como el garrote de pelea. O sea, ellos cuando se refería a esa gente nos hablaban de peleas de garrote. Y creo que es la importancia que tuvo Manuel Guedes. Aunque se le pueda decir que no fuera un tremendo garrotista, lo que quieran, podamos hacer hipótesis sobre eso, Manuel siempre nos retraía a ese pasado que era pasado a él. Hay que ver también en el contexto cuando empezamos nosotros. Nosotros no éramos la mayoría no era ni estudiantes, sino gente que se había hecho en la calle, y lo que tenía eran ganas de sacar esto para adelante.
y seguramente siendo gente joven cometeríamos muchos errores. Pero yo creo que también lanzamos a que la gente lo conociera de una manera más normal, más popular y que se acercara, y haciéndoles ver de que esto era algo todavía un campo todavía que hay que investigar, que trabajar, como muchas de nuestras cosas, y todavía es, porque yo creo que no hay nada cerrado. No hay nada cerrado con respecto a lo que es el garrote en Gran Canaria. La única persona que se le ha visto, aparte de Miguel Calderín, jugando, y la persona a través de la que se ha rescatado esto ha sido Maestro Paquito. Y bueno, a partir de ahí empezamos a enlazar cosas. Aunque no creo que fuera el único, sí fue el que lo mostró. Y eso sí que hay que... Bueno, hay que tenerlo claro, ¿no? Porque es un poco de donde recogimos lo que estaba perdido por ahí de siglos atrás. Sé la historia esa, porque Paquecito, como lo llamaban, cuando era pastor, y José Casimiro, que era pastor de Monzón, se hicieron amigos. Y ese Casimiro, era el diablo, era un hombre rabioso y que sabía manejar el palo. Entonces Paquecito le dijo algo de que si le daba alguna instrucción con el garrote. Y le dice, eso me lo dijo él. Y me lo dijo Pepe, pero bueno, es que yo estoy viejo para eso. Ah, pero me das todas las instrucciones. Y entonces le dije un día a Paquecito, ¿y cómo se ha comprometido usted a jugar ya al garrote? Entonces me hizo el cuento de Cardenal. Esto lo voy a renovar porque esto es cosa de los canarios, de un principio de los canarios, en fin, que era el alma que tenía un padre pendejo. Bueno, y ahí volvimos a través a formarse el jugador del garrote. Fíjate tú, a mí me hacían cuentos desde los viejos de 80 años, desde niños, de 12 años y de 13. Y me hacían cuentos que la tradición del palo venía atrás, comprende, pero mucho. Paquito, una pregunta. La última vez que usted llegó a jugar en esas reuniones clandestinas que ustedes han sido, ¿usted no se acuerda más o menos en qué época fue? Pues cuando eso tenía yo, me parece que tenía yo 16 años. Las intenciones aparecieron con el antiguo taller de cultura. Entonces era un lugar donde se hacía mucho costumbrismo, donde se investigaba mucho sobre tradiciones, culturas, hábitos antiguos. Y uno de esos eran los cursos. Habían cursos de juego del palo, habían cursos de macramé, de danza, de todas estas historias. Y dentro de eso había gente que se dedicaba a preguntar. Entonces yo preguntaba a la gente que se arrimaba al negocio de padre. Tenía un molino, tenía una venta de pienso, una venta de productos para la gallina y todo este follón. Y viejillo que se arrimaba, viejillo que era interrogado, ¿sabes? Y en una de esas apareció, que no me esperaba yo, una viejilla, ¿no? Y yo le preguntaba sobre costumbres antiguas, comidas, si conocía gente que jugara al palo, si conocía gente, antiguos molineros y todo el tinglado, y me iba hablando, ¿no? Una vez me dice, bueno, ahí en el Goro hay un pastor que me parece a mí que se dedica a eso, o sabía algo de eso del juego del palo, la lucha de garrote. Al final fui y me vi con un pastor, que era Maestro Paquito, ¿no? Donde me recibió como todos los pastores te reciben, es decir, con cierto aire de decir, entra a mi casa pero te estudio. Y el tío, cuando ya le pregunté ya si conocía algo del juego del palo o lo que sea, me dijo, sí, claro. Sí, eso lo conozco yo. Sí, cogí un palo y me dijo, esto se maneja así y se pega así, de una manera muy brusca, muy bronca, ¿no? Es decir,
muy básica, ¿no? Y había un grupo de gente dentro del taller de cultura ese que jugaba al palo y dice, venga, qué interesante, y fuimos a visitarlo, ¿no? Y allí ya el hombre, cuando vio a la tropa llegar, seríamos 4 o 5, ¿no éramos? Y ya el hombre se animó. Y empezó a enseñar técnica, a cómo eran las paradas, cómo eran los enredos, los ataques, las defensas. Ahí empieza el juego del palo. Era un patio, dedicarse a una charla y nosotros íbamos lanzando preguntas, como esto, como lo otro, y él iba diciendo. Era en el Goro, donde él tenía los corrales y donde él vivía, ¿no? Entonces nosotros prácticamente lo conducíamos a él para que fuera alargando todo lo que era la técnica, ¿no? Y le respetábamos siempre que si él decía que esto se cogía así o asado, nosotros lo hacíamos así o asado, ¿no? Es decir, entonces nosotros lo que hicimos fue lo más sencillo, una asociación. De ahí ir lanzando la idea de que no se muera esa costumbre, ¿no? No hubo años. Lo que hubo fue un tiempo determinado, ¿no? Por lo menos por mi lado, ¿no? Por ejemplo, él siempre hablaba de gente entre sus iguales, así, otros pastores, ¿no? Y esta técnica no se conservaba sino por ese lado, ¿no? Sí, porque por otros lados no existía la necesidad de tener un palo en la mano, un pastor sí. Entonces entre ellos se conocía la técnica, ¿no? Entre otras cosas porque ellos tenían muchas veces los famosos conflictos con... Él era el único que era capaz de desarrollar un juego. El único en ese momento que era capaz de desarrollar un juego. Que hubieron otros que lo supiesen y quedasen en el olvido, seguro. No es una cosa que fuese y perteneciese a una sola persona, sino que era una técnica habitual en la isla. Pero en aquel tiempo, la gente por regla general dice, no, yo juego el palo, lo he visto hacer, pero no lo practico, porque no tienen el protagonismo. Paquito sí lo tenía, y en función a que tenía ese protagonismo, él se dejaba creer y dejaba aprender, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, esa era la diferencia entre él y otros que también lo sabían. Lo voy a hacer con algunos de los míos aquí, para que ustedes vean lo que es el palo canario, Lo que no creen es una cosa sola. El palo canario tiene muchas cosas. Fíjense siempre que lo veo. Él ya no practicaba el palo, no tenía con quién jugar y además estaba ya bastante viejo, ¿no? Entonces eso se va olvidando. Otra cosa es que tú estás alrededor de él, son sacándole, preguntándole, invitándolo a que diga cosas y él va, en función de eso va otra vez desarrollando y sacando cosas. Cuando alguien tiene una técnica y recuerda cosas, se le nota que está recordando cosas. Nosotros, o yo por lo menos lo notaba así, ¿no? Yo notaba como que era un tío que llevaba las cosas en su sitio, ¿no? Los dejo con ASPAC o la Asociación del Palo Canario y entre ellas Mazopaco. ¿Vale? Muy bien. Me dice Mazopaco que van a jugar padre e hijo. Bueno, cuando aparece Pedro diciendo que había encontrado un señor y tal, pues, privado, para nosotros eso era el oro. Y nada, pues aparecimos por allí, nos presentamos, Paquito bastante contento. Nos llamó mucho la atención que en aquel momento sus hijos, que tienen un poco la edad nuestra, pues no estaban en otras cosas, no le estaban dando esa importancia, nos extrañaba a todos, ¿no? Pero bueno, después ya ellos se animaron y empezaron a jugar y un poco, pues, digamos que tenían el maestro en casa, ¿no? Nos sentíamos como una responsabilidad. Y por eso fuimos muchos para allá, nos gustara o no nos gustara. Había gente que no sabíamos si nos iba a gustar. Estábamos unos cuantos en el palo, los demás estaban un poco tal, pero todos fueron porque era algo nuevo, algo que había que rescatar de tanto. Paquito era muy directo a jugar.
Para él el palo era una cosa de, bueno, si lo consigo en 2 palos, ¿para qué voy a hacer 20? Entonces, daba la recta para atrás y daba el golpe, y si tú lo aguantabas, pues perfecto. Eso ayudaba a crear carácter, ¿no? Y a que te protegiera bien la cabeza siempre. Pero lo que era la técnica depurada ya era nosotros haciendo las cosas y él jugando. Y te decía, bueno, pues esto así, esto no va así, esto va de aquella forma. Porque nosotros queríamos descubrir, sacar todo lo que pudiéramos y enseñar. Nosotros lo que sentíamos en aquella época era la necesidad de transmitir lo que se aprendía. Entonces, las exhibiciones habíamos aprendido un poquito de los palos que se hacían en Tenerife, e incluso habíamos hecho nuestras pequeñas exhibiciones, y en esto se planteó rápidamente mostrar lo que sabíamos. No más esto ni nada, éramos unos simples aprendices y nos tuvimos que plantear rápidamente eso porque Paquito era mayor, había que darlo a conocer a todo el mundo por si alguien se acordaba. Y decir, pues yo esto también lo sé hacer, pues mi abuelo me dijo. Había que lanzar la bola por si se recuperaba alguien más. Y por si alguien que hubiera visto estas cosas nos contaba, aunque fuera historias relacionadas con el palo. Entonces lo importante era la transmisión de lo que sabíamos. Y claro, había que darle un poquito de teatro, un poquito de espectacularidad, pero eso es normal. O sea, yo creo que aunque nos puedan acusar de que aquello no era jugar al palo realmente, digo, bueno, pero si hubiéramos esperado a eso, se hubiera acabado todo. No hubiéramos tenido a nadie, ¿no? Y eso además hizo que en esa época, pues, esa efervescencia de la gente se interesara por esta historia, apareciera cada vez más gente. Como era una herramienta más del trabajo de ellos, un poco era algo que se sabía hacer porque era lo que había que saber hacer. O sea, tenía una herramienta y aprendías a defenderte con ella, igual que aprendías a tirar piedras, igual que aprendías a hacer otras cosas. Yo creo que esto se aprendía entre varios, o sea, uno un día te enseñaba una cosa, otro te enseñaba otra, y a mí me da que quizás no tuviera un único maestro, o sea, supiera de su familia o de algún conocido y tal, y fuera perfeccionando a base de encuentros con otra gente o a base de aprenderlo realmente. Esta familia de jugadores, ellos tenían su orgullo y ellos no iban a enseñarte quién era otro. Esto es normal, ¿no? Eso fue dar a conocer una cosa, no quedárnosla en el bolsillito para nosotros, intentar promocionarla lo más posible, dentro de nuestras muchísimas limitaciones, pero no había otra opción, no teníamos otra opción. Vemos Ancoria, Faina, decíamos que la tradición familiar se mantiene. Aquí vemos a 2 hermanos jugando, que son hijos de Rosendo, uno de los maestros del garrote, y se va pasando el testigo de padres a hijos, de los hijos mayores a los hijos, a los hermanos menores. Vemos como Ancoria es un jugador que tiene un buen nivel. Y nosotros pues estábamos en eso, unos en la vara, otros en barro, otros en montañismo. Y nada, yo seguí con el tema de la vara hasta años después, que ya me incorporo al garrote, es decir, vengo, por decirlo de alguna manera, de una segunda generación. Y en la que yo cuando aprendo a jugar ya no es con el viejo falleció en el año 85, maestro Paquito Santana. Y ahí arrancamos, ¿no? Y hasta no hace mucho pues hemos estado llevando ahí una línea de juego, que pensamos que ha sido buena hasta la fecha, porque hemos mantenido lo que nos han enseñado. Estaban ahí, habían personas que no se atrevían a decir. Yo creo que sí había más jugadores, ¿no? Pero Paquito era una persona que tenía mucho carácter, y entonces, claro, yo creo que eso cohibía mucho a la gente también de decir sí, no, blanco, negro. El viejo era el referente que tenemos actualmente, porque hay vídeos grabados de él jugando, ¿no? Jugando ampliamente en la palabra. Puedo entender que hayan personas que sabían jugar y que decían que no eran jugadores. Hay personas, Manuel Guedes, sin ir más lejos,
Yo lo he visto a él hacer cosas que yo personalmente pienso que es un tío viéndolo solo no las hace. No sé si me estoy explicando, es decir, yo creo que tenía que tener una práctica al respecto. Pero claro, cada cual se define como quiere. Yo he visto cosas en Maestro Paquito, por llamarlo de alguna manera, son como más contundentes. Manuel Guedes sí tenía otra serie de cosas, como son los enganches y ciertas cosas que Maestro Paquito no hacía. Es decir, Maestro Paquito, el ataque era directo y sí, te enseñaba algunas técnicas y tal, pero normalmente el ataque era directo. Es decir, no había medias tintas con él. Maestro Paquito sí lo vi jugar. Y a Manuel Guedes lo vi hacer lo que le vi hacer. Por poner un ejemplo, y una cosa y otra, te puedo decir que sí. Maestro Paquito sabía jugar, pues yo lo vi, pero yo pienso que Manuel Guedes también sabía jugar en su momento y que por ciertos motivos pues no se decantaba como jugador. Yo con lo que he aprendido y lo he visto hacer a los dos, yo pienso que uno sabía por qué jugaba y el otro sabía por lo que hacía. La tradición yo creo que no es propiedad de uno, ni de dos, ni de tres. La tradición es algo que hace el pueblo. Entonces, esta variante de la tradición, como puede ser el garrote, pues la traían los pastores. Así que hay muchas cosas por ahí que se oyen, que claro, todo eso tú lo has oído y lo vienes retransmitiendo a través de los años, pero ¿quién lo ha vivido? Si estamos hablando de que esto es una tradición, son cosas que nos cuentan oralmente, escrito hay poco. Yo meramente soy una correa de transmisión en toda esta historia, en la cual he aprendido, he enseñado, y es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. La historia, quien la ha vivido de primera mano, pues son los mayores, que ya han fallecido por desgracia, y ahora pues quedamos los que quedamos, gente que han tratado directamente con los maestros, gente como yo que ha venido después, y vamos haciendo lo que podemos y lo que sabemos. Yo la referencia que tengo del aprendizaje de él es con Pispí, de los Casimiros. Había una pases, pero sí, las pases están y de la forma que el viejo enseñaba, pero yo pienso que luego hay otra cosa, ¿no? Las cualidades de cada jugador son suyas. Entonces cada uno tenemos que tener nuestras cualidades y no tenemos que ser un ejército que todo lo tiene que hacer igual. Estamos hablando que es un juego. Entonces el juego, tú no puedes hacer un juego directo, tú no puedes hacerle una punta a la gente, tú no puedes hacer un ataque contundente a cabeza, no puedes. Tienes que hacer un juego de lo que es ese palo. El palo sí va a la cabeza, pero el palo no va a llegar a la cabeza. Es decir, el buen jugador es el que no le da a los compañeros. ¿Entiendes? Tú saber mandar ese palo y saber retenerlo para que no haga contacto. Si tú a lo que te dedicas a enseñar y tú estás enseñando y estás machacando, esa gente no vuelve. Entonces tú tienes que tener esa connivencia del que tú de enfrente no tienes un enemigo, tienes un amigo que quiere aprender a hacer algo que tú sabes hacer. Entonces yo pienso que es mucho mejor jugador aquel que no toca al adversario que aquel que machaca al adversario. He dicho jugador. Otra cosa es un tío que sea pendenciero. Un pendenciero lo que busca es machacar. Un jugador lo que va es a jugar. No va a menospreciar ni a hacer abdicar al amigo, al compañero o a quien sea que esté enfrente de ti jugando. Son valores personales. Yo creo que la nobleza es la más que prima en este caso. Y cada cual que piense lo que quiere. Seguir manteniendo las cosas tal cual nos las han dado nuestros antepasados. Lentamente, pero de forma constante desde el 92 hasta prácticamente hace muy poquito, pues había un grupito de gente, 10, 15 personas que lo mantienen desde el 92 hasta hace prácticamente nada. A nosotros desde el principio se nos dijo que el origen estaba en Paquito Santana, nuestro Paquito, el pastor del Goro, y que era un juego. A mí nadie me habló nunca ni de lucha ni de pelea. Lo que sí queda claro es que si quieres hacer daño, evidentemente, es muy sencillo golpear a alguien. Es bastante peligroso, pero eso se dejaba a un lado. Nosotros íbamos a jugar, íbamos a pasarlo bien, a desarrollar juego. Yo te intento tocar, tú me intentas tocar, tú desarrollas unas habilidades, yo otras, dentro de una base común, dentro de una serie de condiciones que no se rompían y que se transmitían de forma oral. A mí me la transmite el que me enseña y a su vez seguimos hacia atrás y vienen de esa manera, no están por escrito. No hay un método para aprender, que digas tú, vamos a empezar de lo más sencillito a lo más complejo.
sino que aprendías dando garrotazos, al golpito, poco a poco. Creo que ese es uno de los errores que se cometían, ¿no? El hecho de que no hubiese un cuerpo de técnicas que te dijesen, venga, vamos a empezar por lo sencillito, y en el garrote faltaba eso, que se fuese paso a paso. Luego tú lo desarrollas. Luego, evidentemente, cada uno adquiere unas técnicas que le son más sencillas o más acordes a su manera de jugar, a su físico y a su propia personalidad, ¿no? Los que son bastante agresivos o los que son más tranquilotes, pero eso lo adquirías tú lentamente y a base de echar horas. Creo que si en un grupo de gente vemos la misma manera de jugar, es que nos estamos encorsetando. Yo creo que cada persona, dentro de lo que es la esencia del garrote, sin echarse fuera de ahí, tiene que desarrollar su juego. Entonces no vamos a jugar igual porque es antinatura. Yo creo que cada uno tiene que desarrollar su manera de jugar. Y yo lo que creo es que si en un grupo se ve variedad dentro en el respeto de esas características esenciales que son la tradición, no cruzar las manos, no dar salto, no darse la vuelta, no hacer cosas que queden un poco disparatadas, perfecto, porque hay salud y se va desarrollando el juego y evoluciona, que sería lo natural. Había poca gente con la que relacionarse. Con quien entramos nosotros en contacto fue con la gente de la Rebolía, que a mi manera de entender tienen un juego riquísimo y estéticamente es de lo mejor. El juego que nosotros hacemos es más estático, más de posición, un poquito más fuerte, pero eso es riqueza. Es riqueza. Y sí, buscábamos entrar en contacto con ellos, ver si la manera en la que nosotros jugábamos era efectiva y nos podíamos defender y podíamos jugar bien y podíamos abrir juego. Sí, siempre, no solo es una cuestión ya de búsqueda de puntos en común entre las formas de jugar, es una cuestión de amistad. Nosotros consideramos a la gente de la Rebolía pues gente bastante abierta de cabeza y ya en otras situaciones pues son amigos. Yo creo que hay que contextualizarlos, parte de nuestra cultura ganadera, venga o no venga del mundo aborigen, porque aquí hubo muchos esclavos del norte de África, muchos esclavos negros, y alguno pudo traer también o aportar pues parte de su acervo cultural a nosotros y conservarlo y tratar de que la forma tradicional perviva. Que luego hay gente que quiere añadirle historia o que quiere enfocarlo de otra manera, perfecto, siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo. Mira, esto es mi método, esta es mi manera de hacerlo, punto, pero viene de aquí. Que luego la manera tradicional es más rica, más pobre o lo que, no importa. La nuestra es la tradicional, la que tenemos que conservar, la que le vamos a enseñar a la siguiente generación y seguirá evolucionando de forma natural. No creo que haya que inyectarle técnicas de otras disciplinas, ni creo que haya que inventarse grandes cosas. Esto seguirá evolucionando. Que no es un deporte de masa, habría que plantearse ya de entrada si es un deporte. Y luego si es de masa. Grupitos pequeños que lo mantengan vivo, para adelante. Y luego eso, contextualizarlo. ¿Dónde está? En la cultura canaria, ¿en qué parte? ¿O de dónde lo podemos sacar? De aquí. Y luego investigarlo, evidentemente, pero investigar requiere una inversión de tiempo y de dinero que muchas veces no está al alcance de cualquiera. Habría que dedicarle mucho tiempo. Y luego hay gente que no habla sencillamente porque ve que esto se convirtió en un circo. ¿Usted se acuerda de si su marido alguna vez tuvo alguna agarradita al palo con algún...? Con Pepito ese, señor. ¿Sí? Con Pepito le decían Pispí. Pispí, sí. Sí. Lo llegué a ver en Pileta, que subimos abajo en Pileta, que mi marido tenía los pozos de ajuste de aquí de Monsoto, en la misma casa que estábamos. Y lo veía allá abajo, y en una carretera se ponían ellos, y en un cercado que había un poco de alfalfa allí, donde estaba aquello que no tenía nada plantado. Sí, que se podía mover. Sí, se podía. Y lo veía yo con aquellas barras tan largas de hace mucho, unos palos largos. Y era pequeñito, el hombre era pequeñito, y mi marido altísimo. El hombre poco se veía, brinca un lado, brinca al otro, el pobre hombre, y se defendía, pero se defendía muy bien del palo. Ahora, aquel hombre, yo creo que no sé, pero ahí se acabó los hombres jugando al palo, sí. Jugaba muy bien al palo. Sí. Y tan pequeñito. ¿Qué edad tendría su marido en aquella época?
Pues en aquella época él me lleva a mí 10 años. Que tuviera mi marido 30 años. 30 años. Sí. Después de eso ya ahí se olvidó, ya no... Sí, él siempre le ha gustado, la verdad. Sí, pero nunca ha Siempre. encontrado con quién con los hijos se pone a jugar al palo. Si ya cualquier pastor le desafía y dice, vamos a echar una agarrada ahora mismo. Y eso, pero de sí, salía a jugar al palo después de eso. Todo el mundo se dejó de eso. Eran los viejos los únicos que se ocupaban de eso. Y ya después que salió esta gente, pues no se ocupaba más de eso. Sí, ahora a él siempre le ha gustado. Él siempre ha estado... Usted me quiere preguntar que qué historia era la de Pinita Casimiro. Nosotros llamamos Pinita, pero decían tía Pino Casimiro, siendo Calderín los apellidos, pero era conocida por Casimiro. Entonces esa mujer era, y el marido pastor y del marqués de un sitio de frente a Basequillo que llaman Cuasquía. Tenían una habitación de una casa y después dentro una cueva. Y en la cueva yo aprendí descalzo y con todas las piernas rajadas de frío, que antes estaba siempre lloviendo noche y día. Y mi abuela decía, vamos a jugar garrote, venimos para matar frío. Pues ahí empezó la jugar garrote. Y pegamos a jugar garrote, y no lo perdí. Pino Calderín Velázquez. Eso es lo más grande que había en el mundo. Mi padre también jugaba abajo. Y mi tío Pepe, mi tío Tony. Era jugador, eso es lo mismo. Jugaba en el garrote que se agarraba en la pelea. Pues vamos a un golpe uno al otro, se calentaba y se daban a atraparlos hasta la cabeza. El juego garrote viene de la raza de mi padre, de mi abuela y de mis abuelos. Sí, eso es la cosa del pastor. Ahí el que más jugaba garrote era mi padre, mi tío Pepe, que ese era campeón del mundo. Ese se vio peleando con 7 con el garrote. Y se le cagó un cacho garrote como pastor. Yo no le he dado un golpe nunca, he jugado de los míos. Mira las uñas mías. De los palos que yo he cazado. Claro, y si tú lo vas a decir, coño, que me diste, ya cogí miedo y ya no viene más. Hay que decirle, no pasa nada, venga, siga jugando. Yo jugaba yo solo algunas veces. En el tronco, en el almendrero, cogía garrote, pim, pam, bla. Los viejos te jugaban lo que jugaba yo, que fue lo que aprendimos, porque ya no había más ninguno. El garrote fue precisamente hasta los 4 meses, porque me del año. Pero dejarlo secar la sombra. Y si está muy cambado, hay que enderezarlo la sombra y dejarlo la sombra. Para que vaya cogiendo. No, cada uno sabía su modo. Todos no tienen la misma idea. Sí, como sabía. Había sitios que había que a lo mejor que saltar y que ganado ya por otro sitio. Y ellos para coger a la trera ganado, brincaban en eso y lo hacían de gusto. El garrote era la defensa. Ella estaba preparada con el garrote, porque ella era pastora también. Cuando ellos iban saliendo con el queso por la puerta, cogió el garrote, pega con ellos, que eran 3, 2 hijos y el yerno. Pega con ellos y le dio una paliza que les tuvo que matar gallinas para que comieran al siguiente día. Y lo que sí me daba mucha pena era que esto desapareciera por tú me dijiste y yo te dije,
un poco la gente no se centraba en decir, bueno, yo tengo una responsabilidad frente a, bueno, a mi pueblo, a mi gente, una responsabilidad frente a mi generación, de dar a conocer esto e intentar llegar a acuerdos como sea, con el diablo si hace falta, para que esto siga, porque si no, no va a desaparecer. Y de hecho, para mí que si está flotando muy levemente. Pero bueno, hace falta alguien o quizás eso, un gran número de jugadores para que la cosa deje de ser el objeto del deseo de nadie y pueda ser una actividad que todo el mundo lleve para adelante y que se salve, pero eso no sé, no sé. Aquí siempre estaremos para decir que existe. No creo que sea ni interesante, ni quién es mejor o peor garrotista porque te puedo derrotar o desarmar que otro. Yo creo que ahí no hay ningún interés. Lo que interesa es mostrar de dónde nos viene esto, que es un patrimonio muy antiquísimo, heredado, que todavía tenemos que seguir ahondando en él, y eso es lo que realmente interesa. El garrote para mí es un implemento más o sea, una proyección de mi mano. Lo tienes en las manos y puedes jugar hasta con los ojos cerrados porque de la práctica que tienes con él se ha hecho tuyo, ¿no? Como se hicieron ellos con... O sea, es un elemento de compañía, no puedo salir sin él. Pero es una cuestión muy particular, muy propia. Es una opinión que yo creo que a lo mejor la puede tener más de uno. Es decir, es una seña de identidad. Una seña de identidad, es decir, los pueblos que pierden la seña de identidad tienden a dejar de ser pueblos para convertirse en un montón de gente. Entonces lo importante es no perder esas señas de identidad, desarrollarlas y guardarlas. El juego del palo ya no sirve para vivir, ya no sirve para trabajar, ya no sirve para nada. Solamente es una especie de cuadro que se mira en un museo, pero que en ese cuadro se refleja mi pasado y mi gente, ¿no? Entonces tenemos que guardar eso. El respeto a nuestra cultura y a nuestras tradiciones es lo que nos falta. Si aquí se ha globalizado todos los deportes en fútbol, baloncesto, deportes foráneos que vienen de fuera y han desbancado a lo que aquí había. Muy positivo, demasiado positivo, lo considero yo en mi experiencia personal con todo esto. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Es lo que hay, eso es lo que hay. Positividad, toda la que haya, toda la que haga falta y más. Tengo muy buenos amigos, no aquí solo, en todas las islas con el tema del palo, en sus diferentes variedades. ¿Y qué más puedo decir? Es lo que tenemos. Mantenerlo vivo, mantenerlo presente y despertar un cierto interés por la identidad, por lo tuyo, y sentirte orgulloso, ¿sí? de que es algo tuyo, que no viene de fuera, que no es ni chino ni japonés y que no tiene nada que envidiar a cualquier otro tipo de arte marcial. Y es nuestro. Yo estoy total y absolutamente seguro de que en otra región, en otra parte del mundo, por decirlo de alguna manera, esto tendría otro tipo de valor, porque es una seña de identidad riquísima. Ya no solo la lucha canaria, el salto del pastor, sino la riqueza técnica y estética que tiene el tema del garrote y cómo nos identifica con respecto a otras culturas en un mundo que cada vez está más globalizado, en el que todo el mundo lleva una camisa Nike, una gorra viral al revés, y que digas tú, no, esto es una señal de identidad mía propia, venga de donde venga. Y repito, no tenemos que ser tan indigenistas, puede venir de cualquier otro sitio y hay que valorarla en su justa medida. Es una señal de identidad nuestra, de este conglomerado que es el pueblo canario, de esta mezcla de culturas y de naciones que llega aquí y salimos nosotros. Pues esta es una de esas líneas de nuestra huella dactilar que nos identifica frente al resto de las culturas, nos enriquece a nosotros y nos permite enriquecer a otros. Que desaparezca la forma tradicional frente a otros modelos me parecería mal, pero yo no creo que desaparezca. Yo creo que ya hay gente moviéndose que harán que esto siga para adelante, sin problema además. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.
na 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 ti, na 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 ti. Na 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 ti na 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 ti na 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 ti na 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 ti. Na 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 ti na 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 ti na 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 ti na 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 ti. En la fuente está tu canto, donde es limpia la palabra. Y la tierra cuando pasas va heredando tu garganta. Como brotan nuevas ramas en tus campos sabinosos, es el árbol de tu canto que hace patria ante los hombres. De frente a frente nos vimos, palo con palo luchamos, palo con palo cubrimos, pero ninguno ganamos con esta lucha canaria. Hace siglos defendimos nuestra integridad de raza frente al feroz enemigo.
garrote viene de lado, cubre el costado, siempre cubierta en la cabeza, todo mandado, viene atajado, un paso atrás, la rebelión, lucha con pecho, defiende el pecho. Añejo estás por los años, firmeza y en tu estatura, certero tienes el golpe, defensor de la cultura, es el garrote canario, palo grande y de león, que manejaron los guanches, y ahora lo manejo yo. Se utiliza como para competir, Sí, señor. para hacer competiciones, como... Eso es porque viene en un principio los canarios, con lo que se defendía. Tenían, llamábamos el garrote, porque antiguamente la ley las hacía dos personas en un trato, trataban una cosa, y entonces si se arrepentía uno, ese ya había que matarlo, porque engañaba. Y luego, en muchas cosas, el garrote se usaba porque si venían a abusar, era el arma que había para defender. Como vivíamos en los campos, vivían en los campos, venían a traicionarlo, a robarle, porque siempre ha habido gente de mala idea. Y si los alcanzaban a ver, había garrote, que por eso el garrote siempre se usaba. Nosotros mismos, yo parcialmente, yo no me gustó nunca castigar a nadie. Teníamos una familia muy vieja, que eso eran muy nombrados, conocidos por los Lorenzo y Menes. Esa gente era, no jugadores, muy brutos, porque la persona que aquellos hombres le tiraran un palo no escapaba. Y ahí venía la asistencia esa de jugar al garrote. Y esto mío, los muchachos, que yo no sé si a ustedes algunos, nos íbamos en la cumbre, entonces los juntábamos los chicos y los padres, mis tíos, los primos. Les dije, chiquillos, jueguen el garrote para que sepan defenderse. Al principio, como todo el mundo, como toda esta gente reticente en el tema, que no sabía y que no quería saber, pero porque esto era un tema bastante serio. Hay denuncias, hay gente que se dio leña, hubo gente que falleció. Esto de juego poco, era a darse leña. Pero vamos, yo creo que Manuel, la capacidad que tuvo es la de entender de que que había gente interesada y que esto, yo creo que a través de nuestro o a través de lo que estaba viendo, entendía de que esto era algo importante. Yo creo que eso es un poco la capacidad que tuvo Manuel de un poco luego ofrecerse y mostrarse y darlo todo, no solamente en el palo, sino lo que hablamos antes, en hacer surrones, en enderezar garrote, en contar historias, en contarte lo que es leyenda, la historia del palo, sitios, lugares. Te cuenta la historia realmente más o menos como se cuenta que fue. Que lo único que viene a certificar es que si a Manuel ya le habían contado esa historia, una persona con 80 años, quiere decir que ya desde hace un par de siglos se venía ya con esa anécdota. Que aunque aquí no han habido escuelas propiamente dichas, sí que hubo una forma de
de utilizar los palos. Bueno, el referente es Maestro Paquito. Hay varias gente que vivió historias en torno al tema del garrote. Si te enfrentabas con alguien con palo, y no siempre era palo con palo, sino palo contra cuchillo, o palo contra nada, o palo contra macana. Y como decía Manuel, que no había baile bueno. Porque el hombre que no se defiende no vale nada. Y ahí venían las historias. Desde aquí miraban ellos hacia allá cómo se construía la primera casa, de Casa Pastores. Hombre, el tema esto de que se llame Casa Pastores, supuestamente, que lo hemos hablado por ahí, es que la gente que venía de Sardina venía a buscar aquí el suero, o el queso, o la leche. Y entonces la gente cuando se tropezaba, según Manuel, cuando se atravesaba por el camino, ¿a dónde va? No, voy a casa de los pastores a buscar leche. ¿De dónde viene? Ah, vengo de casa de los pastores a buscar leche, a buscar suelo, a buscar queso. Y con el rollo de venir del tal, pues se quedó al final el barrio justo ese que está enfrente de Casa Pastor. Sí, Manuel Manuel nunca fue una persona violenta. Manuel lo que sí es un gran informador. Y lo que te hace es que él convivió con gente garrotera de la época, sus tíos y sus retíos eran pastores, y además que les enseñaron, los padres les enseñaron a ellos a jugar. Él se tuvo que ir a la guerra, pero de todas maneras, cuando chicos jugaban, ellos no eran gente que fueran buscando jaleo precisamente por ahí. Y lo que se conoce son a todo el ramillete de jugadores más o menos conocidos. Evidentemente él convivió con la mayoría de ellos. Y después tiene una forma de ver los palos que no la tiene uno. El rollo de haber visto y haber estado jugando con los garrotes, pues él incluso ve cosas con el palo que tú, por la visión que tenemos nosotros, pues no las ves. Manuel lo que hace es confirmar lo que ya se había rescatado hacía unos años atrás y que estuvo como un tiempo ahí bastante paradito. Bueno, lo que hace es certificar el tema, pero además en amplitud, no solamente. Y después eso, pues tiene algunas técnicas un poco novedosas, lo que eran los enganches, que él decía que servía más que nada para demostrar al otro sobre el poderío que tenía. Lo que dejaba es dejándolo en evidencia, que se quería le podía dar más palos. No había pelea. Y le decía que cuando yo fuera a los bailes de Guayadeque que tuviera cuidado que no te majaran las liendres. Es decir, que no te dieran palos en la cabeza. Que no te dieran palos en la cabeza. Por eso con que primero contactemos fue con Miguelito Mayor, que a su vez tenía otro hermano en Carrizal,
que también, que ese sí, el otro hermano Cresal sí se ve que fue el jugador o jugador no, que peleaba con el Garrote porque nada, por su nervio y por su forma a la vez que fuimos entrevistando, bueno, un poco más y nos salimos de allí a palo. Hubo unos primeros acercamientos hacia la figura de Manuel Guedes, de Manuelito Guedes, ¿no? Entonces en los primeros acercamientos nosotros realmente éramos muy jóvenes y estábamos descubriendo un pasado que nos estaba incluso sorprendiendo a nosotros, ¿no? En las primeras aproximaciones, digamos, simplemente rasquemos. Ya después fue un trabajo que vino a cabo de muchísimos años, que cogimos una confianza bastante cercana a Manuel Guedes. Habría que agradecérselo a él, ¿no? Esa cercanía, porque fue él el que fue capaz de acercarse a nuevas generaciones, ¿no? O sea, nos trataba de igual, ¿no? Entonces en aquella, digamos, en los últimos años de su vida fue cuando indaguemos más en su pasado. Entonces, o sea, cuando él tenía 7, 8, 9, 10, 11, 15 años, ¿no? Que conservaba bastante memoria. Situarlo en esa época para que él nos hablara de esos que fueron sus retíos, sus abuelos, esos familiares, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que registrar esa estirpe de garrotistas por la que tú me